¿Qué es más importante, el método o los objetivos? Pues verás que hay momentos en los que el método es más importante que los objetivos y hay momentos en los que los objetivos son al menos tan importantes como el método. Fíjate, hay una creencia normal en las empresas, en los negocios, hay una tendencia habitual a obsesionarse con los objetivos, a ponerse objetivos para todo, en cualquier fase de la empresa, en cualquier tipo de proyecto, con cualquier tipo de equipo, en cualquier momento de la fase de crecimiento de una compañía. Nos ponemos objetivos y parece que esa es la única métrica. Quiero empezar desmontando ese mito de los objetivos, esa obsesión por los objetivos. Y te lo cuento con base en mi experiencia, no solo en mis empresas y con mis equipos, sino también de lo que trabajé en las 2 temporadas que estuve en el equipo Renault de Fórmula 1, en uno de los entornos más exigentes que existe. Y esto no solo es propio de la Fórmula 1, también en el sector militar se vive así. Lo más importante muchas veces no son los objetivos, son los métodos y sobre todo tener las actitudes correctas. Por método me refiero a la manera de hacer las cosas y la manera de hacer las cosas incluye las actitudes, algo fundamental, muchas veces mucho más importante que los objetivos. Quiero hablar contigo en este vídeo de cuándo es más importante el método, esa fase de cómo haces el trabajo, cómo abordas el trabajo, las actitudes, el paso a paso, más que los objetivos, y cuando los objetivos sí es muy importante y es crítico tenerlos en cuenta. Pues fíjate, sobre todo en las primeras fases de un proyecto, sobre todo en las primeras fases de una compañía, cuando estás emprendiendo un nuevo proyecto, cuando te estás lanzando por tu cuenta o cogiendo un pequeño equipo de gente para lanzarte a ser emprendedor, en esas fases, cuando no conoces lo que estás haciendo, cuando no dominas, no eres experto, cuando estás al principio de la curva de aprendizaje, es sobre todo cuando es más importante preocuparte por los métodos, por las actitudes, por cómo haces las cosas, que por lo que vas a conseguir y por si has conseguido o no el objetivo que te habías puesto. ¿Por qué? Porque básicamente no sabemos cómo de rápido vamos a conseguir los objetivos, no sabemos establecernos objetivos. Yo hablo siempre de 3 niveles en la realización de un proyecto en este plano, de cuándo debes darle más importancia o menos a los objetivos. Fíjate, es algo muy sencillo. Al principio, algo fundamental, un requisito fundamental, y yo lo represento como una escalera de 3 escalones, hasta que empiezas a poder establecer objetivos que vas a poder medir y controlar y conseguir, que es el objetivo fundamental. Tienes una escalera de 3 escalones, tienes 3 etapas. La primera de ellas es una fase fundamental que necesitas si estás emprendiendo cualquier proyecto, cualquier tarea desafiante, cualquier nuevo reto profesional en una multinacional por tu cuenta, y es el compromiso. Si no tienes un compromiso absoluto, férreo, un motor que te mueva en los momentos difíciles, sobre todo, porque en los fáciles todo es muy sencillo, si no tienes ese nivel de compromiso no vas a poder conseguir cualquiera de los siguientes niveles y no vas a poder conseguir, por supuesto, los objetivos, ningún tipo de objetivo importante o verdaderamente gratificante que te pongas. Así que primero el compromiso. Dentro de esta fase entran todas esas cosas de las que has oído hablar y tan importantes que yo trabajo en mis formaciones, como la misión, como tener tus grandes objetivos, tu visión, tu camino, cuál es tu rumbo final. Claro, los grandes objetivos con mayúsculas, que no es un objetivo cuantificable, es lo que quieres conseguir con tu empresa, cuál es el lema, el eslogan, el titular de tu empresa, si tuvieras que resumirlo en una frase. Y no valen esas misiones generales tan generalistas que ves en las empresas habitualmente de quiero hacer productos que ayuden a tener mejor vida a las personas. Bueno, eso vale para cualquier empresa, así que cuando me refiero a un titular para tu empresa me refiero a algo particular con nombre y apellidos para tu empresa en particular, lo que a ti te mueve, que a lo mejor a tu vecino, a tu compañero de trabajo, a la empresa de al lado no es la misión que le mueve y lo que le va a permitir superar cualquier dificultad. Bueno, pues lo primero, el primer escalón, el primer nivel es el compromiso. Una vez que tenemos ese compromiso, y estos escalones se van a tener que mantener, cada uno de los escalones que te comente se van a tener que mantener a lo largo de todo el desarrollo de un proyecto, de cualquier objetivo grande que te pongas para ti en tu trabajo. Bueno, pues el primero, el compromiso. El segundo es el conocimiento. El conocimiento es trabajar, aprender, descubrir todas las técnicas, las herramientas que hay, todos los métodos que utiliza tu competencia, todos los cursos y formaciones que haya sobre el tema de la tarea del proyecto en el que te hayas embarcado. Todo lo que puedas aprender, apréndelo, aplícalo y luego lo modificas, lo matizas, lo adaptas a tu caso particular, por supuesto, porque ningún método es un dogma de fe. Al final los métodos y mi método de formación, el método de éxito emprendedor, de productividad, de conseguir un trabajo en equipo súper eficiente con base en lo que aprendí en la Fórmula 1, no es un método, es una manera de pensar. Es una manera de pensar diferente a como nos enseña la sociedad y es una manera de pensar que cuando la conoces, cuando la descubres, cuando la pones en práctica y la dominas, te permite aterrizar las herramientas, adaptarlas a tu caso particular, porque al final lo importante es lo que está aquí, no las herramientas, no las técnicas, no el método concreto, no la última app informática de productividad, eso no es lo importante. Bueno, pues al final, conocimiento es aprender
sobre todo lo que puedas aprender. Fíjate que yo hablo muchas veces de que no nos podemos poner la excusa de que no hemos sido capaces o de que ese proyecto, esa tarea no era para mí, que yo no era capaz de conseguirla, hasta que no hayas aprendido todos los métodos, hasta que no los hayas puesto en práctica, hasta que no hayas hecho todo lo que hace la competencia, hasta que no hayas pensado si hay mejores métodos, y una vez que todo eso lo hayas probado y no te haya salido, entonces es cuando puedes abandonar un proyecto y rendirte. Y como eso no va a pasar casi nunca vas a poder rendirte. Así que ese es el segundo escalón, fundamental. Sustentado sobre el compromiso, sobre ese motor que te va a permitir superar cualquier dificultad, está el conocimiento. Tienes que aprender, tienes que conocer de los mejores. Y esto no supone a veces invertir muchísima cantidad de dinero. Puedes leer sus libros, pero una cosa es leer sus libros, otra cosa es analizar sus libros y otra cosa más importante es aplicar sus libros. Y por supuesto, evidentemente, si tienes la capacidad, y muchas veces hay que buscar esa capacidad, invierte en cursos de los mejores, en los cursos de los número uno, porque todo el mundo que ha hecho grandes cosas se ha formado en su campo de actuación. Por ejemplo, a Henry Ford, el fundador de la empresa súper potente de automoción y el creador, o por lo menos uno de los que extendió el concepto de la línea de fabricación, de fabricar todo como hoy en día se hace en la mayoría de las fábricas de automoción del mundo, y que se ha extendido a muchísimos procesos industriales y que le permitió hacer que sus primeros coches fueran mucho más baratos que un carro de caballos, por eso fueron competitivos, no eran más caros, eran más baratos que un carro de caballos, por eso se vendieron tanto. Bueno, pues al final Henry Ford no era un gran profesional formado como los profesionales y los empresarios de su época, decían de hecho sus colegas, fundadores de otras grandes empresas de su época, que él no tenía la madera para ser un gran empresario, que no tenía la formación, que no tenía el nivel educativo adecuado. Pero Henry Ford se formó en lo que tenía que formarse, no necesariamente en lo que la sociedad decía que debía saber para ser empresario. Así que fórmate en las habilidades únicas que necesites para desarrollarte como profesional en esa tarea o en ese proyecto. Fórmate con los mejores. Una vez que te hayas formado en todos los métodos, que conozcas en todos los métodos a los que puedas llegar y los hayas puesto en práctica, sobre todo, porque esa es la clave fundamental, el campo de batalla, darle duro a esas herramientas en tu caso particular. Una vez que lo hayas empezado a aplicar, entonces vas a poder pasar al tercer escalón. Y el tercer escalón es el escalón de la confianza. Fíjate que los 3 escalones, para que lo recuerdes fácil, son 3 escalones que empiezan por C. Son las 3 Cs que te van a llevar a poder establecer objetivos de verdad. ¿Y por qué el tercer escalón es la confianza? Porque en cuanto hayas probado distintos métodos, los hayas aplicado a tu caso particular, los hayas adaptado, los hayas enriquecido con tu experiencia o con otras experiencias de gente a tu alrededor o de empresas de tu competencia, hayas visto qué te funciona a ti y qué no te funciona de esos métodos, porque no se trata de creérselo todo a pies juntillas, hay que aplicarlo y ver lo que te funciona. Bueno, pues una vez que hayas hecho todo ese ejercicio, vas a empezar a ver que los resultados en tu tarea, en tu proyecto, en lo que estés haciendo, donde al principio querías ya establecer objetivos, ahora sí que empiezas a tener la confianza de que sabes que con este tipo de acciones vas a obtener estos resultados. Empiezas a ser capaz de predecir los resultados que vas a tener. Empiezas a tener la experiencia, por ejemplo, si es en un departamento comercial, empiezas a tener la experiencia con tus clientes de saber cómo abordarles, de saber cómo enfocar una sesión de venta con ellos. Y sabes predecir con qué tipo de clientes es más probable que vayas a tener una venta. O si tienes 10 reuniones, cuántas ventas vas a tener. Ese estadio, ese tercer estadio, al que solo llegas después del compromiso y después del conocimiento de haber estudiado y de haber aplicado todos los métodos que puedas, que estén a tu alcance, que puedas estudiar, bueno, pues cuando llegas a ese estado final es cuando empiezas a tener capacidad de predicción. Muchas veces cuando eres emprendedor, y a mí me ha pasado durante muchos años y muchas veces todavía tengo la tentación al principio de un nuevo proyecto profesional, cuando te pones objetivos en los 2 primeros estados, es cuando no tienes conocimiento para poner esos objetivos. A veces nos cuantificamos lo que queremos conseguir en los próximos 3 meses, 6 meses, un año, y eso es imposible de predecir y al final solo consigues frustrarte. Así que tienes que saber ser consciente de que estás en esos primeros estados y que solo cuando empieces a poder predecir tus resultados vas a poder empezar a poner objetivos. Por eso, en un proyecto al principio es fundamental. Por supuesto, no te estoy diciendo no pongas ningún objetivo, vete a ciegas. No, tienes que tener objetivos, pero tienes que tener objetivos muy amplios que solo vas a ir acotando y solo vas a ir aterrizando y cuantificando, como estamos tan obsesionados en las empresas hoy en día, de los planes anuales, trimestrales, semestrales, todo eso está muy bien, pero los objetivos más concretos solo los puedes poner en ese tercer estado. Así que los objetivos tienen que ir de más vagos, más ambiguos, más generales, que te determinen un rumbo. Quiero saber si voy al norte, si voy al este, si voy al oeste, si voy al sur. Sí, pero no si voy 3 grados norte exactamente. Eso lo iré
matizando, lo iré enriqueciendo, lo iré sabiendo y lo iré concretando a medida que vaya caminando. Porque solo en ese momento, cuando llegas a dominar ese tercer estadio, el estadio de la confianza, vas a poder establecer mucho mejor los objetivos. Van a ser objetivos muchísimo más factibles, muchísimo más realistas, muchísimo más aplicados a tu caso, siempre ambiciosos, pero van a ser muchísimo más adaptados a tu realidad. Y así no vas a estar frustrado cada vez que tengas una reunión de revisión de objetivos y digas, otra vez no lo he conseguido, otra vez vuelvo a revisar los objetivos y a revisar los objetivos constantemente. Es que estás intentando poner objetivos en una fase en la que no tiene sentido. Así que la primera fase, compromiso; la segunda fase, conocimiento; la tercera fase, confianza, y entonces es cuando puedes empezar a tener predicción y entonces es cuando puedes empezar a tener objetivos. Fíjate que de esas tres fases, de esas tres etapas, de esos tres estadios, aunque en las empresas actualmente estamos obsesionados siempre por tener resultados y por evaluar a todo el mundo en función de resultados, fíjate que hay algo bien importante, un elemento mucho más importante, al que se le da mucho más valor en entornos más competitivos, más exigentes, con más velocidad de reacción, con menos tolerancia al fallo y con más exigencia al final de resultados, probablemente que en tu empresa, incluso aunque te parezca difícil, que es la Fórmula 1 o el entorno militar, donde muchas veces te estás jugando la vida, no solo resultados. Y en esos entornos donde te juegas muchísimo en lo económico también, pero te juegas elementos mucho más importantes como puede ser pues la vida o la muerte en el entorno militar, incluso en la Fórmula 1, pero desde luego están en ambos sectores los profesionales al máximo, al límite. Bueno, pues en ambos sectores, en ambas áreas, se le da mucha más importancia, más que a los objetivos, que también, a las actitudes del equipo. Y sobre todo en esas dos primeras etapas, compromiso y conocimiento, antes de llegar a una fase de confianza, de capacidad de predecir, en la que ya sí puedes obtener objetivos, acuérdate de lo importante y dale la importancia que tiene la actitud, porque es mucho más importante la actitud de tu equipo que los objetivos concretos. Recuerdo una charla TED que te animo a que veas, muy corta, son 10 minutos de charla TEDx de Reggie Rivers. Reggie Rivers fue jugador de los Denver Broncos de fútbol americano y ahora es orador motivacional, y una de las charlas que leía, que veía de él hace unos meses, es una charla en la que él compartía que no te obsesiones en los objetivos, enfócate en lo que tú tienes control, que son fundamentalmente tus actitudes. Enfócate en la parte que tú sí controlas, lo que Stephen Covey, el autor de Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, llama el círculo de influencia frente al círculo de preocupación, lo que nos preocupa pero está fuera de nuestro control, las normas, lo que hace nuestro gobierno, lo que hace la sociedad en general, las tendencias de mercado. Bueno, pues tú tienes que centrarte en tu círculo de influencia y sobre todo en esas primeras dos fases en las que no tienes capacidad de predicción, en las que todavía no has avanzado suficiente por la curva de aprendizaje. Céntrate en seguir el método, céntrate en la actitud de tu equipo, céntrate en que eso sea correcto. Ten la paciencia y la persistencia necesarias porque los resultados van a llegar. Ten la confianza en que los resultados van a llegar si tienes el método adecuado. Por eso lo fundamental es tener el método, primero la mentalidad, luego el método adecuado y eso plasmado en una actitud adecuada en tu equipo. Es mucho más importante la actitud que la aptitud, con P, sin duda, mucho más importante la actitud, la manera de trabajar, la predisposición, que los conocimientos que tenga tu equipo, porque eso se puede ir adquiriendo. La actitud muchas veces es mucho más difícil de cambiar. Así que si en entornos tan exigentes como la Fórmula 1, como el entorno militar, la actitud es tan importante, mucho más que esos objetivos que muchas veces nos obsesionan en el mundo de los negocios en general, plantéate qué importancia le das tú a la actitud en tus equipos. Porque sobre todo en esas primeras fases, en los primeros dos escalones, compromiso y conocimiento, es fundamental la actitud y es mucho más importante que los objetivos. Así que no te dejes obsesionar por los objetivos en esa fase. Pero luego, habiendo dicho esto, te dije que efectivamente, al principio, mucho más importante es el método y la actitud en concreto que los objetivos, pero hay un momento en el que los objetivos sí tienen que tener un papel muy importante. No voy a decir predominante, no es más importante que la actitud, no es más importante que el método, pero al final los objetivos es lo que quieres conseguir. Y si están bien puestos, si están puestos en el momento adecuado, ahora es cuando tienen que tener un papel importante. Y es en esa tercera fase de la escalera de las 3 Cs, cuando realmente tienes el compromiso, cuando realmente tienes el conocimiento y tienes la capacidad de predicción, la confianza, para empezar a poner objetivos de verdad, cuando tienes que plantearte cómo conseguir esos objetivos de la mejor manera. Y aquí quiero compartir contigo una reflexión, y es que en esta fase en la que ya sí sabes establecer objetivos, te plantees que cuando, sobre todo no para ti, sino cuando tienes que delegar, porque es un momento típicamente en el que a lo mejor tienes un equipo a tu cargo o eres parte de un equipo, y tienes tu jefe que te está poniendo los objetivos, bueno, pues plantéate esta reflexión. Es una reflexión muy potente que trabajo en mis formaciones y es que
los objetivos en esa fase son más importantes que el método. Cuando estás delegando, cuando estás pidiéndole a otras personas que hagan tareas, tienes que establecer sus objetivos, ya tienen el compromiso y el conocimiento como para que puedan alcanzar esos objetivos y que les puedas ir midiendo contra esos objetivos a lo largo de la tarea, del proyecto que estés haciendo, pero dales libertad en los métodos. Lógicamente dentro de unas directrices, dentro de unos procesos generales que tiene que haber en tu empresa, por supuesto en la Fórmula 1 cada uno no podíamos estar haciendo las cosas como nos gustara. Cuando por ejemplo te imaginas una parada en boxes, que es algo que se hace en menos de 2 segundos, una parada en la que tienen que cambiar las 4 ruedas del coche, tienen que limpiar la visera del piloto, ajustar el alerón, revisar que no haya ningún objeto extraño en el coche. Bueno, pues si eso se hace en menos de 2 segundos es porque hay procedimiento, porque hay método, porque hay muchísima práctica detrás. Por supuesto el método tiene que estar, pero da libertad a tu equipo en los métodos, exige objetivos, porque también la gente tiene que tener autonomía, exige responsabilidad en los resultados, pero da libertad, da autonomía para que la gente también pueda enriquecer tu método con sus ideas, con su creatividad, con su innovación, así que no les encorsetes en un método cerrado. Recuerda, los objetivos en esta fase sí es importante que sean los que guían la actuación de tu equipo. Por supuesto, la actitud es fundamental, pero esa actitud, si no está ya de las 2 primeras fases, ya es demasiado tarde. Así que ahora es cuando te tienes que centrar en los objetivos y para eso aprende a que los objetivos son muy importantes, pero aprende a reconocer que también hay que dar cierta libertad en los métodos para que tu equipo tenga autonomía. Bueno, pues hemos visto la reflexión general, y ese es mi objetivo fundamental de este vídeo, la reflexión general de por qué al principio los objetivos no son lo importante, es mucho más importante la actitud, el método de trabajo, tener la paciencia, la persistencia, la fe en que ese método te va a llevar a conseguir tus objetivos, tener el foco al 100% y al 110% en lo que sí puedes controlar, en el círculo de influencia de Stephen Covey, y luego en esa tercera fase de la escalera, después del compromiso y el conocimiento, cuando ya has estudiado todo lo que hay, lo has analizado y lo has puesto en práctica, cuando ya empiezas a ser capaz y lo notas, empiezas a ser capaz de predecir tus resultados, entonces los objetivos empiezan a tener un papel predominante muy importante y entonces es cuando tienes que reconocer, darte cuenta que tienes que dar libertad en los métodos a tu equipo. Tienes que dejar que su autonomía, su creatividad, su innovación también enriquezcan la manera de trabajar de todo tu equipo, de toda tu organización. Y eso es lo que te va a permitir conseguir esos objetivos y objetivos todavía mucho más ambiciosos. Así que mi reflexión final para este vídeo, el resumen de todo el vídeo, y he tratado de darte técnicas concretas para que lo pongas en práctica en tu día a día y en tu empresa. Y por supuesto, como siempre, trabajo más en mentalidad que en herramientas concretas de sota, caballo y rey que tengas que aplicar en tu empresa. Todo esto tienes que adaptarlo a tu día a día y a tu realidad particular. Mi línea fundamental, mi resumen fundamental de este vídeo es que al final objetivos, método, actitud tienen distintas importancias relativas en función de la fase del proyecto, de crecimiento de tu empresa, de tu compañía en la que estés. Así que recuerda, al principio fundamental el método, la actitud de tu equipo, y no te obsesiones tanto por los objetivos. Y en el tercer estadio de esa escalera de las 3 Cs, compromiso, conocimiento y confianza, entonces sí, dale la importancia que se merece a los objetivos. Por supuesto, la actitud sigue siendo fundamental, pero da más libertad en los métodos dentro del procedimiento habitual, dentro de los métodos que funcionen en tu empresa. De esa manera serás más innovador, serás más creativo, tendrás más velocidad de reacción y al final conseguirás no solo esos objetivos, sino objetivos todavía mucho más ambiciosos.